Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme estos momentos, estos encuentros que tenemos todas las semanas. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a los cientos de miles de mensajes que recibí por mi cumpleaños. Recibí mensajes, cartas, notas, llamadas, flores, tarjetas, muchísimas cosas. Y sobre todo la demostración de ustedes de cariño, de afecto, de cuánto me siguen. Así que les agradezco mucho y me hace sentir muy contenta todo ese afecto y todo ese cariño. Y es recíproco, yo también los quiero y los tengo siempre en mi corazón. Así que les agradezco muchísimo. Bueno, hoy quiero hablar un poquito. Ustedes saben que en Argentina el tema de estos días, único tema, es la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Bueno, la imputación a los médicos que lo atendieron, a la psiquiatra, si tuvo la culpa uno, si tuvo la culpa otro, qué pasó, si lo hicieron abandono de personas, si la casa donde estaba era mala, no estaba en condiciones, un montón de cosas, si la familia lo dejó abandonado, si el médico de cabecera lo dejó abandonado o no. Un montón de cosas se está diciendo en estos días. Entonces empezaron a hacer pruebas, investigación de la casa, rastreos. Ahora están haciendo también el tema de análisis, post-mortem, los análisis para ver si había consumido algún medicamento que le hizo mal, que le pudo haber provocado la muerte. En fin, un montón de cosas. ¿Ustedes piensan que si hubiese sido una persona normal, un ciudadano como ustedes, como yo, hubiese habido tanto escándalo, tanto tema, tanta repercusión de este tema? ¿Hubiesen estado investigando qué pasó? ¿O esto es prensa? ¿O esto es para tapar algunas noticias que pueden pasar en el país, que están pasando? ¿O esto es para adormecer a la población, a distraernos con este tema y siguen pasando cosas? Yo pienso que es demasiado alboroto, demasiada investigación y ahora aparecen los hijos, los supuestos hijos, los reconocidos, los no reconocidos. Qué pena que tras la muerte de este ídolo, de este personaje tan importante como fue Diego Armando Maradona, ahora aparezca todo el mundo a reclamar, a pedir, a investigar. Ahora, ¿lo atendieron tanto mientras estaba vivo? ¿Le demostraron su afecto? ¿Maradona se dejó morir? ¿Ya se dio cuenta que no había más para hacer en su vida? ¿No había más progresos? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que lo importante sería que a Diego Maradona lo dejen elevarse en paz, porque no está descansando en paz. Cuando la persona fallece y hay tanta revolución alrededor y hay tanta gente reclamando todo, creo que perjudica a la persona fallecida. Creo que eso no permite que se eleve en paz como debe ser. Ustedes y yo sabemos que el dinero muchas veces hace que estas cosas suceden. Por supuesto, si fuera el diariero de la esquina, el almacenero, una persona común, no tendría tantos problemas. Pero claro, fue el número uno del mundo, fue un líder, fue una leyenda que va a seguir su nombre y de ahí van a seguir los negociados, la industria, el nombre Maradona va a seguir dando sus frutos. Pero, ¿quiénes van a aprovechar esos frutos? Bueno, sería bueno que se tranquilicen, que los medios dejaran actuar a la justicia y que no tapen con el tema de Maradona otros temas que pasan en el país, que puede perjudicar, que puede quizá ir en contra de los intereses del pueblo, pero claro, está todo el mundo enloquecido con este tema. Por otro lado,
por suerte, la ley que iba a salir para los jubilados, donde le iban a quitar un aumento, no salió. Fue rechazada y bueno, los jubilados que cobran la jubilación mínima, la pensión mínima también, que por supuesto no llegan a fin de mes, van a tener un pequeño aumento. Pero como estaba dispuesto en la ley que querían sacar, bueno, ese aumento iba a ser tan ínfimo que era muy perjudicial. Así que por suerte se paró eso. Bueno, y no les digo que van a estar bárbaros, pero por lo menos no los va a perjudicar tanto. Así que pasan otras cosas en el país y en el mundo. Lo que pasa es que muchas veces se quiere tapar con estos temas. También estamos todos a la espera de la vacuna. ¿Qué va a pasar con la vacuna? Si vamos a poder estar vacunados todos, porque ya la cuarentena se terminó, porque ya uno tiene ganas de vivir libremente y bueno, necesitamos eso, pero necesitamos una información cierta, necesitamos que la vacuna sea la verdadera, necesitamos que esté aprobada, necesitamos que nos llegue a todos y que no se tapen con otras cosas las realidades y que no se tapen con otros temas que pasan en los medios, las realidades y sobre todo que no se juegue con las ilusiones de la gente. Todos estamos ilusionados que en 15 días, un mes, tenemos la vacuna. Bueno, que no se juegue con las ilusiones de la gente. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Veremos qué pasa con el tema de Maradona. ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes van a cobrar la herencia? Porque ahora se viene todo el tema de la herencia. Y sobre todo, ¿qué pasó? Pero ya no está más. En este mundo ya no está más. Maradona está en algún lugar del cielo y bueno, necesitamos que descanse en paz. Esto es todo por hoy. Los quiero mucho. No me dejen sola. Síganme en las redes sociales. Y bueno, ustedes saben que estoy en Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube. Así que los veo la próxima semana aquí, en las redes sociales. Este besito es para ustedes. Los quiero.